Si no hay alguna otra pregunta, empecemos con la clase del día de hoy. Para empezar, me gustaría que me comentaran qué fue lo que vimos la sesión pasada. No la de AutoCAD, sino la última que tuvimos de clase. Vimos cómo calcular la potencia del aire para una turbina determinada de cierto radio y con cierta presión y densidad. Ok, estuvimos analizando todavía cómo calcular la energía y la potencia que posee el viento, pero ¿cuál fue la diferencia respecto a la clase anterior a eso? Que vimos lo del factor de la, ¿cómo se dice? Proporcionalidades, ¿no? ¿No? ¿La qué? Las proporcionalidades de que si cambiábamos la velocidad o si cambiábamos el diámetro del rotor. Bien, estuvimos analizando las relaciones que tenía la velocidad del viento y el diámetro del rotor respecto a la energía con la que vamos a poder obtener, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar prácticamente de tres leyes fundamentales dentro de lo que sería la energía del viento. Por favor, confirmen si pueden ver mi pantalla. Ahorita no se ve, profe. A ver, déjenme cambio de red porque creo que está un poco lenta esta cosa. Aguanten. No me deja, qué raro. Bueno, en lo que se carga, vamos hablando de estas tres leyes. Tocaremos lo que es la ley de la conservación de la masa, la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación del momentum. ¿Recuerdan algo respecto a la ley de la conservación de la masa? ¿Preguntó, profe? Sí recuerdan, la ley de la conservación de la masa. Que la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues sí, ¿verdad? Está como muy peladita. Bueno, para analizar lo que sería la conservación de la masa, empecemos con esta imagen. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, ya. Va. Ok. Supongamos que el objeto que tenemos aquí de color gris es nuestra turbina. ¿Sale? ¿Cómo se va a estar comportando la masa en el área que va a tener la turbina? Vamos a tener que asumir dos cosas. En primera, que a la entrada de la turbina, acá donde tenemos A0, es donde va a entrar el aire, ¿verdad? Por lo tanto, ¿por dónde va a salir? Pues por A2. Es importante reconocer que en este caso, dentro de la masa que tiene, el flujo va a ser de una corriente ideal, es decir, que no va a existir una pérdida de masa. ¿Sale? Como no tendremos pérdida de masas, entonces tampoco vamos a tener cambios de densidad. ¿Va? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, podemos decir que la conservación de la masa sería igual a esto. ¿Sí?
podemos ver que la masa se va a estar conservando en los 3 puntos de análisis dentro de lo que sería el aerogenerador. La entrada, cuando llega a la turbina, y la salida. Entonces, ¿qué es importante respecto a la conservación de la masa? El mismo volumen que va a entrar es lo mismo que va a salir, ¿no? Volumen, bueno, no estoy seguro si usaría volumen, Masa. pero Sí, sí. perdón. Bien. Ajá. Bien. Y el comportamiento, ¿cuál es? Que no existe un cambio de densidad en el fluido. Eso es importante. No vamos a tener un cambio de densidad del fluido. Eso respecto a la conservación de la masa. Respecto a la conservación de la energía, ¿qué saben? Eso es lo mismo que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues es exactamente la misma chingadera, solo que ahora en vez de masa es energía, ¿verdad? De forma general, la energía total, ¿cómo la podemos describir? ¿Energía qué? Cinética más potencial. Cinética más potencial más presión. Al estar hablando de un fluido, vamos a tener una energía de presión. ¿Sale? Entonces, la ley de conservación de la energía nos dice que la energía total que vamos a estar obteniendo va a ser igual a la energía cinética más la energía de presión más la energía potencial. ¿Dónde? ¿Cuál es la energía cinética? Pues la energía que se obtiene directamente del fluido. ¿Cuál es la energía potencial? La energía respecto a la posición relativa del fluido. Y la energía de presión, ¿cuál es? La energía proveniente del movimiento aleatorio de las partículas en el fluido. ¿Sí queda clara esa? No, es como la presión hidroestática, la de la energía de presión. Ajá, sí. Ok. ¿Qué es lo que debemos de inferir para que podamos hacer un análisis? Pues que al igual que con la masa, la densidad no va a estar variando, que el fluido no va a poseer viscosidad, es decir, vamos a estar trabajando con un fluido ideal, ¿sale? El movimiento del fluido va a ser a través, pues, digamos, de las líneas de corriente, ¿sí? Las líneas pues, que tenemos ahí. Y que no vamos a tener un trabajo realizado como tal por fuerzas de corte. ¿Cuál será la fuerza de corte? ¿Qué es una fuerza de corte? No, ni idea. Pues sería una fuerza que, como lo dice su nombre, esté cortando el fluido, ya sea en posición completamente vertical. ¿Va? Entonces no vamos a tener ninguna fuerza de corte. No vamos a tener ni intercambio de calor, no vamos a tener transferencia de masa. Y podríamos decir que la energía potencial va a ser constante. ¿Sale? Si todo esto se llegase a cumplir, hablando de forma ideal, podemos obtener que la energía total va a ser igual a la densidad por la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿sí? Más la presión. Entonces la energía sería constante. Esta formulita nos está diciendo que la energía va a ser constante, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso que la energía es constante? Cierto, ¿verdad? Y ya sabemos que la densidad va a ser un valor constante, ¿verdad? No podemos cambiar la densidad. Entonces, si la energía va a ser constante y no podemos cambiar
la densidad, ¿qué pasa? Se aumenta la presión. La velocidad tiene que disminuir. La velocidad va a tener que disminuir, y si aumenta la velocidad, La presión baja. la presión disminuye. ¿Sale? Entonces, esto se aplica mucho porque, creo que lo vamos a ver 2 imágenes después, se genera un efecto muy interesante que se conoce como el efecto de Stella. ¿Va? Por ahí yo creo que alguien ya conoce el efecto de Stella. ¿Sí, no? Bueno. Ok. Entonces, tenemos energía constante. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Y si la presión aumenta, la velocidad disminuye. Necesitamos recalcar que la ley de Bernoulli no va a aplicar para dispositivos que extraen energía. Solamente se aplica para lo que sería la energía en A0 y A2. Es decir, nosotros no podemos calcular la energía total aquí, en el rotor. Nosotros tenemos que calcular la energía en la entrada y en la salida. De esta forma nosotros podemos sacar la diferencia y poder ver cuál es la energía total que estaríamos obteniendo. Entonces, ¿qué es lo importante de la conservación de la masa? Que la densidad es la misma en todos lados y que si la presión baja, la velocidad aumenta y si la velocidad aumenta, la presión baja. Ok, la conservación de la masa, lo importante es decir, ¿qué cosa? Que la densidad no va a cambiar, ¿verdad? Y en la conservación de la energía sabemos, y lo importante va a ser que si la presión aumenta, la velocidad baja, y si la velocidad aumenta, la presión baja. ¿Va? Entonces, ¿hasta ahí todo bien? Sí, profe. Bien. Ahora, la conservación del momentum. ¿Alguien sabe qué es la conservación del momentum? De cuando algo está girando como que... Bueno, yo lo había visto cuando tienes así como un trompo o una rueda girando. Está conservando su momentum y se me hace que genera como resistencia al movimiento, no sé, algo así. Ok, algo así. Bueno, lo que sería el momentum, en este caso, lo podemos considerar como la masa que se está moviendo a una velocidad. ¿Sale? Entonces tenemos un cuerpo que se está moviendo, por lo tanto tiene su respectivo momentum. ¿Va? En el caso de una turbina eólica, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a captar la energía cinética del viento. Lo que sucede es que viene la energía con cierta energía. Viene el viento, perdón, con cierta energía. Llega al aerogenerador y ¿qué sabemos que pasa? Va a extraer energía, ¿cierto? El aerogenerador. Por lo tanto, sale con una energía diferente, es decir, vamos a tener un cambio de momentum. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿lo puede repetir, profe? A ver, nosotros tenemos, ya sabemos que no podemos calcular la energía en el aerogenerador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que serían las ecuaciones de Bernoulli no aplica para un objeto que va a extraer energía. Entonces, ¿dónde tenemos que calcular la energía? En la entrada y en la salida del aerogenerador. Cuando el viento viene, nosotros tenemos determinada energía, estamos de acuerdo. Nosotros tenemos un momentum específico. Llega al aerogenerador. ¿Qué hace el aerogenerador? Extrae energía
y después pasa el restante, ¿verdad? De lo que sería A0 a A2, ¿va? Por lo tanto, nosotros vamos a tener un cambio de momentum, ¿sí? Sí, profe. Ok, bien. Hablando respecto al momentum, podríamos decir que la fuerza va a ser igual a ¿qué? Masa por velocidad. La fuerza que vamos a estar obteniendo sería la fuerza a la entrada menos la fuerza a la salida, ¿sí? Así podríamos determinar cuánta fuerza está recibiendo nuestro rotor, ¿sale? Esto asumiendo, claro, que no tenemos fuerzas de corte, que la presión va a seguir siendo constante y que vamos a tener pérdidas o ganancia, perdón, en entrada y salida, ¿vale? Ahora, ¿cómo se va a estar comportando estos tres parámetros? Permítanme un momento, déjenme agarro la imagen. Bien, tendríamos algo más o menos como esto, ¿va? De tal forma que ya sabemos que vamos a tener un cambio de momentum a la entrada y a la salida, ¿verdad? Es decir, vamos a tener una fuerza que va a estar interactuando. En este caso, ¿cuál será la fuerza que va a estar haciendo ese cambio de energía? ¿Quién causa el cambio de momentum? La turbina. El aerogenerador, ¿sí? Ok, entonces vamos a tener el cambio debido a el objeto que está cambiando este momentum, ¿sale? Vamos a tener que debido a esto, la fuerza ejercida por el viento va a tener una diferencia de presión a través de lo que sería el rotor, que se va a poder describir por la fuerza entre el área del rotor. ¿A qué nos referimos con esto? El rotor va a estar obstaculizando la corriente de aire, ¿va? Vamos a tener entonces una presión al frente del rotor que va a ser mayor a la presión que va a tener a la salida del rotor. ¿Sale? Y sabemos que de acuerdo a a la conservación de la energía, cuando tienes un cambio de presión, ¿qué va a pasar? Vas a tener ¿qué cosa? Un cambio de velocidad, ¿vale? Por lo que nosotros vamos a tener entonces tres partes para un análisis: entrada, aerogenerador y salida. Viene el viento, ¿sí?, a la entrada, que sería V0, con su respectiva presión. Cuando se acerca al objeto, ¿qué va a pasar? La presión va a incrementar, ¿sale? Como la presión incrementa, ¿qué pasa? La velocidad disminuye. Ahora, llega y se topa contra el objeto, que en este caso sería el aerogenerador, ¿va? Cuando se topa con el objeto, la presión va a caer hasta lo que se le conoce como la presión de corriente libre, ¿sí? Y nuevamente, una vez que cae la presión, se va a empezar a mover el fluido de tal forma que empiece a aumentar la presión para poder
conservar la masa y el momentum. ¿Sale? Entonces eso es lo que pasa con un aerogenerador a gran rasgo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos esta imagen de esta forma? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Se imaginan por qué aparece un área más chica a la entrada y un área más grande a la salida? Porque la presión al principio es, ¿cómo se puede decir? Más, o sea, que haya más presión al inicio para que salga la velocidad pues con más fuerza, se puede decir. Ok. Es como Sí. para dar alusión como a lo de Bernoulli, ¿no? Para dar un poco más de alusión a Bernoulli, ¿sí? Ok. Correcto, los dos están bien. Se muestran con diferente área por eso mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando la velocidad del viento cae, estamos de acuerdo que vamos a tener viento que pasa por al lado, ¿verdad? Tenemos viento que viene por aquí al ladito y luego el viento que entra al rotor. ¿Cierto o falso? Estamos hablando a fin y a cabo de un fluido, ¿verdad? ¿Y qué sabemos de los fluidos? Los fluidos van a poseer determinada viscosidad, es decir, los fluidos van a estar arrastrando a las otras partes del fluido. Supongamos que lo analizamos de forma laminar, entonces el fluido va a estar arrastrando a su propio fluido. ¿Qué sucede? Si lo analizamos por la velocidad, podemos decir que afuera de esta parte vamos a tener una velocidad constante, ¿cierto? ¿Dónde vamos a estar obteniendo los cambios en este análisis? Dentro del aerogenerador. Viene aquí el viento a una velocidad constante, llega al rotor, la velocidad va a decaer, pero es el mismo fluido circundante al aerogenerador lo que va a hacer que aumente nuevamente la energía. ¿Sí? Porque recordemos que a fin y a cabo siempre vamos a estar buscando un equilibrio en el fluido. Por eso es que aquí viene, aumenta, decae y se busca que se regrese a su estado estable. ¿Sale? ¿Sí o no? O sea, como quien dice lo mismo de alrededor lo vuelve a jalar. Como quien dice, lo mismo de alrededor lo está jalando, efectivamente. Sí, creo que no lo pude decir más sencillo, ¿verdad? Sí, correctísimo. Ok, ahora, estamos de acuerdo que cuando lo empieza a jalar se va a tardar un ratito en poder lograr que se nivele, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en ese intermedio? Pues vamos a tener un fluido que se va a estar comportando con una dinámica un poco extraña. A esa dinámica que está teniendo se le conoce como la estela o the wake. Más o menos, déjenme ver si puedo compartirles un GIF. Bueno, se los paso por el chat. Bueno, ahorita les paso el GIF por el chat, ¿sale? Esta dinámica va a estar teniendo, digamos, un comportamiento medio caótico, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo de este jaloneo, porque por lo mismo de que si ustedes lo analizan de forma laminar, está jalándose todo con todo, ¿verdad? Son moléculas en desorden. Se está comportando de forma caótica, por lo tanto la salida va a ser caótica hasta que tú llegues a obtener
una, digamos, una relación constante dentro de esta misma. Déjenme les comparto el gift. Jeje. Me desespero que esta cosa no cargue. Bien. ¿Me confirman que pueden ver? Sí se ve. Sí, ya se ve. Ok. Entonces, aquí tenemos lo que sería el comportamiento del fluido a la salida del rotor. A esto se le conoce como la estela o the wake. ¿Qué es lo que hace? Entra el fluido, tiene el cambio de energía de A0 a A2 y después viene ese periodo en el cual se va a estar nivelando nuevamente la energía. Cuando tú estás, digamos, retomando toda esta energía, estamos de acuerdo que aquí de nada te serviría tener un aerogenerador, ¿o sí? No, porque está tan en desorden que no tomaría un sentido de giro, ¿no? Está tan en desorden que digamos que la energía que tú puedes obtener va a ser mucho menor. Sí, no es tanto como que estén tan en desorden que no tiene un sentido de giro. Tendrá un sentido de giro, pero la energía que está saliendo se tiene que recuperar, tiene que volver a un estado, digamos, entre comillas, constante. Por eso es que los aerogeneradores llegan a tener una distancia mínima requerida entre ellos. ¿Va? Aquí tenemos otra imagen, otro GIF, está cargando, en la cual te muestra más o menos ese comportamiento. Bueno, esperen aquí. Podemos ver cómo cuando el aerogenerador se posiciona en la parte de atrás, ¿qué sucede? La entrada de energía disminuye muchísimo. En cambio, cuando está en medio, la entrada de energía va a ser mucho mayor. Más o menos, ¿alguno sabe cuál es la distancia que debe de tener un aerogenerador respecto a otro? Es Yo la 3 veces su verdad, altura, ¿no? ¿Cómo? Yo había leído que es 3 veces su altura. Ok, 3 veces su altura. Dice lo de 100 metros, ¿no? Más o menos. No, es respecto ya puede ser respecto a la altura o respecto al diámetro del rotor. ¿Sale? Más o menos, puede ir de 5 a 10 veces el diámetro del rotor. ¿Sale? Tiene que ser la distancia mínima entre aerogeneradores. ¿Va? ¿Por qué? Porque de esta forma le damos espacio al viento para que se recupere. ¿Sí? Podemos ver aquí como cuando el aerogenerador está en medio llega como hasta 150 kilowatts y atrás llega como a 40 kilowatts. ¿Sí? Aquí podemos ver la variación por lo mismo del efecto de estela. ¿Va? Ahora la pregunta será, sabemos que tenemos una entrada y una salida de energía. Como tal, no poseemos ninguna máquina perfecta, por lo tanto nunca vamos a poder extraer el 100% de la energía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sabemos que no vamos a poder extraer nunca el 100% de energía de nada. ¿Sí o no? Siempre vamos a tener pérdidas. ¿De acuerdo o falso? de acuerdo, de acuerdo. Va. Ahora, la pregunta va a ser, ¿cuál va a ser el máximo de energía que tú vas a poder extraer de un cuerpo? En el caso de los aerogeneradores, ¿cuál es el máximo de energía que tú vas a poder extraer del viento? Interesante pregunta, ¿verdad? Con lo que conocemos de la conservación
de la masa, de la energía y del momentum, esto se puede calcular, ¿sale? Es un cálculo muy interesante, es prácticamente una demostración, pero a grandes rasgos nosotros determinamos que la energía total que puedes estar extrayendo va a ser del 59.3%, ¿sí? O del 16/27, ¿sale? Esa es la energía máxima que tú vas a poder extraer del viento respecto a un aerogenerador. A esto se le conoce como el límite de Betz. ¿Sí? Estamos hablando entonces de una eficiencia, ¿verdad? Esta eficiencia nosotros la podemos encontrar como el coeficiente de potencia. Cuando ustedes analicen, digamos, fichas técnicas de algún aerogenerador, usualmente te está diciendo, viene una tabla, un gráfico, simplemente te viene el dato del coeficiente de potencia. Ese coeficiente de potencia matemáticamente no va a ser mayor al 59.3%, ¿sale? Si tú solo vas a obtener un 59.3%, ¿dónde queda el restante de la energía? ¿Dónde queda el restante de la energía? Puede haber pérdidas de calor. La energía del viento. Ah, ok. Es importante entender eso. Estamos hablando únicamente de la energía de conversión del viento de forma general. ¿Sí? ¿Cuánto tú puedes extraer? Todavía no nos metemos a las pérdidas mecánicas y eléctricas, porque eso es todavía otro pedazo aparte. ¿Sí? Entonces, tú solo puedes extraer el 59.3, el resto de la energía se va a la estela, ¿sí? A lo que sería the wake. ¿Queda claro eso? Sí. Bueno, si nosotros regresamos a los ejercicios que habíamos hecho la semana pasada, ¿cuál va a ser el máximo de energía entonces que nosotros vamos a poder extraer? Supongamos que nos vamos al primer ejercicio, que fue este, ¿sí? El de la ciudad de Aguascalientes, acá bien bonito. Habíamos obtenido que para un rotor de 100 metros de diámetros a 25 grados centígrados y una velocidad de 15 kilómetros por hora, en Aguascalientes podíamos obtener aproximadamente 333.6 kilowatts, ¿verdad? Pero ya sabemos que no vamos a obtener los 333. ¿Cuál va a ser el máximo que nosotros vamos a poder extraer? 197.82. Serían esos 333.6 por 16/27, que nos da los 197. Entonces, es por eso que se busca todavía tener una mayor, digamos, partes en donde tengamos mayor energía potencial en el viento. Entonces, ¿ustedes han visto generadores en Aguascalientes? ¿Aerogeneradores en Aguascalientes? Pues no. En la ciudad no, pero en otras partes, en otros municipios sí. ¿Dónde hay aerogeneradores? En el llano. Ok, en el llano tenemos algunos pocos que van rumbo a lo que sería carretera San Luis, Llegando a vuelos por allá. por allá, ajá. Chinampas, no me acuerdo cómo se llama.
Hay unos que son los de Juelos y otros de Chinampas, creo que así les dicen. Ah, ok, no sabría la verdad. ¿Y por qué creen que siempre están retirados de ciudades? Porque las corrientes de viento son mayores, ¿Y por qué son mayores? porque está más despejado, no hay como con qué choquen las corrientes de viento, son más Efectivamente. constantes. Así es, porque no tenemos ningún objeto que obstruya. Ya vemos que un simple rotor llega a quitar hasta casi el 60% de la energía. Imagínense si antes de llegar al rotor tenemos más objetos. Pues puras desgracias, ¿verdad? Entonces, idealmente vamos a tener los aerogeneradores retirados de cualquier estructura en un área amplia, en un área, digamos, desierta, entre comillas, que no tengamos nada, y en mesetas o en montañitas, porque ahí se obtiene más energía. Pero eso es algo que vamos a ver más adelante. Les voy a dejar un pequeño ejercicio para que realicen, pues yo creo que para mañana, ¿sale? Se los escribo. Ok, es muy sencillo el ejercicio. Tienen que calcular lo que sería la potencia del viento, pero ahora aplicando el límite de Betz. En este caso, ¿cómo lo van a aplicar? Van a hacer una tablita. Una tablita en la cual van a ir con velocidades iniciales desde 1 metro por segundo hasta, digamos, unos 30 metros por segundo. Igual si quieren, háganlo en Excel. Así la sacan, pues, Excelazo y ya, ¿verdad? Pero quiero que analicen eso y después les voy a pasar la ficha técnica de un aerogenerador. Ahorita se lo subo aquí mismo en el chat. Van a analizar cuál va a ser la potencia que tiene el viento, cuál es la potencia según el límite de Betz y cuál es la potencia que teóricamente el aerogenerador te estaría produciendo con esta característica. ¿Sí? Entonces van a tener una tabla con 4 columnas, la del viento, la potencia ideal, la de Betz y la energía que produciría el aerogenerador. Y quiero que las comparen. ¿Va? Profe, ¿hasta cuál velocidad? ¿Mande? ¿Hasta cuál velocidad? De 1 a 30. ¿Sería de uno en uno? Sí, de 1 en 1. Ok, gracias. ¿Va? ¿Cuál dijimos que iba a ser la eficiencia del aerogenerador? ¿Bajo qué elemento esta eficiencia está nombrada? ¿Los de Betz, profe, o cuál? No, lo de Betz es la máxima extraíble, pero aparte está la eficiencia del aerogenerador. ¿Cómo se llama? Coeficiente de potencia. ¿Va? Entonces, dentro de la ficha técnica que les pase, van a estar buscando, entre comillas, el coeficiente de potencia. ¿Va? Para que puedan hacer la comparación de potencia ideal, potencia de Betz y
la potencia del aerogenerador. ¿Va? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahorita no, pero igual si nos surge le podemos mandar un mensaje por Teams. Sí, mándenme mensaje por Teams, aunque no recibí notificaciones desde ayer en Teams. Bueno, me meto en la tardecita. Si no me llegan notificaciones, me meto en la tardecita. Así que si no les contesto rápido, una disculpa. Sí, pero no sé, no me llegaron notificaciones ayer de Teams. Tenía varios mensajes pendientes ahí. ¿Va? Pero sí, mándenme y les contesto al ratillo. ¿Va? Pero está sencillo, yo sé que no va a surgir pregunta. Bueno, entonces sería todo por mi parte. Nos veríamos el día de mañana. ¿Va? Gracias mucho.